Un saludo cariñoso, una invitación a que haya un puente permanente entre ustedes y nosotros en servicio del país. Yo como introducción quisiera recordar unas cosas completamente obvias, pero fundamentales. Nosotros no somos ni técnicos ni políticos y en esos terrenos tenemos una comprensión menor. Nosotros lo que somos es unos creyentes en Jesucristo y además unos pastores que somos conscientes de que tenemos un rebaño al que tenemos que responder y acompañar. Y recordarles que el corazón de nuestra fe se vuelve práctico arrancando de Jesucristo en el servicio a la persona humana. Y que esa es la última comprensión que ustedes pueden tener de lo que nosotros hacemos, decimos y buscamos. Y que cuando hablamos de la persona humana hablamos de sus derechos. Y que cuando hablamos de los derechos en lenguaje colombiano de la Constitución del 91, hablamos al menos de los derechos humanos fundamentales. Y que los derechos fundamentales de la dignidad de la persona humana, la libertad, esos derechos al trabajo, a la vida digna, el derecho a la seguridad ciudadana, en fin, todos esos derechos para nosotros sintetizan la manera de acercarnos y servir a la gente. Y finalmente, que en esta conferencia episcopal hemos abordado ayer y hoy un fenómeno muy importante, muy grave, muy decisivo, que tiene muchas esperanzas y muchos riesgos, y es el de la minería energética. El gobierno la califica como la primera locomotora y nosotros bregamos a entender, y nosotros como ustedes tenemos muchísimas preguntas. Entendemos que las minas son una riqueza, pero tenemos la preocupación de que el trabajo que se hace no corresponda a un concepto de desarrollo humano, siquiera aquel que define las Naciones Unidas. Porque eso significaría que la riqueza de la minería no apunta al hombre, sino a unos hombres, y que dadas las consecuencias inevitables que tiene la minería energética, hay que manejarla con tal inteligencia técnica y humana que la minería, que es una bendición, no se convierta en maldición, que la riqueza de hoy sea para todos y no para unos, y que todos somos en primer lugar los colombianos, y que la riqueza de hoy no sea una riqueza solo para hoy, sino una riqueza que puedan heredar en el mañana los que vienen después de nosotros. Eso es lo que quisiera decirles como una pequeña introducción. Entonces, para agilizar, vamos a abrir el uso de la palabra. Monseñor, vuelva a repetir un poco para referencia de las preguntas. Monseñor Julio Hernando García de San Luis Pedismina, allí se ha hecho un estudio muy grande de la minería en la zona Pacífico y en la afectación que hay en la zona sobre esa problemática. Ustedes saben que es una problemática en la cual también la minería ilegal ha tenido un impacto muy grande. Monseñor Oscar Urbina, como arzobispo de Villavicencio, pues tiene todo el conocimiento de esa zona donde está no solamente el Meta, sino los departamentos vecinos, donde hay una actividad minera y de hidrocarburos muy importante. Y Monseñor Osa, Jorge Alberto Osa, él viene de la diócesis de Santa Rosa de Osos, todo esto cobija el Bajo Cauca antioqueño,
mirando hacia los lados del Paramillo, es la zona donde está ahora un gran proyecto hidroeléctrico en desarrollo y también hay allí proyectos mineros. Entonces, podemos oír la palabra para las intervenciones de los periodistas. Buenos días, Lina Cuartas de RCN Televisión. Pregunta, ¿por qué están interesados justo ahora con la minería ilegal? ¿El gobierno les ha hecho alguna petición para que se unan a esa locomotora y el tema criminal está demasiado fuerte? ¿O por qué la Iglesia ahora se preocupa de este tema? ¿Por qué es tan sensible para ustedes ahora? Bueno, realmente para la Iglesia el tema ha sido a lo largo de los tiempos de enorme preocupación, no solamente ahora en Colombia el problema minero, sino a lo largo de la historia la preocupación por el ser humano como el ser más amado de Dios, centrado en la creación. En lo que me toca a mí en la parte del Chocó y en la parte del litoral pacífico, estamos muy preocupados porque tratándose de un territorio sumamente rico, sin embargo, raya en la extrema pobreza y en la extrema miseria. Cuando yo llego a esa tierra como obispo a prestar un servicio con sentimiento de iglesia, de pastor, me encuentro que es realmente humillante la manera como viven los indígenas y los afrodescendientes ante tanta riqueza que tiene el litoral pacífico. Muchos hermanos obispos vivimos esa misma realidad. Los obispos no podemos vivir de espaldas a la realidad que vive el país. Tratamos de acompañar al ser humano en cada jornada, en cada situación, y por eso en esta conferencia nos hemos adentrado en esta temática de modo especial. A ver, la aclaración que quisiera hacer es esta. Esta asamblea no es sobre la minería ilegal. Esta asamblea es sobre una de las locomotoras del desarrollo, que es el sector minero energético. Y no obedece a una solicitud del gobierno, obedece a una preocupación que hay ya de mucho tiempo atrás de las comunidades que están en sectores de desarrollos mineros donde tenemos 3 niveles. Y eso quisiera aclararlo, porque aquí también hay una preocupación atrás. Uno tiene que ver con la minería artesanal, que es la minería informal, es decir, la minería que no tiene títulos, pero que se ha ido históricamente hecha por gentes, muchas de ellas gentes desplazadas y gentes que tuvieron que abandonar la agricultura por la quiebra del sector agrícola en Colombia de hace unos años. Entonces esta gente fue presionada a ir a nuevos territorios y allí se encontraron con una actividad que es la minería y que desarrollan de manera artesanal. Hay otro sector que es una minería que se hace a término, digamos, intermedio, que se hace con dragas, que se hace con retroexcavadoras, y es una minería que tiene una cierta importancia en el país. Y está la gran minería, la minería de las grandes empresas nacionales e internacionales. Lo que hay detrás de esto también es una reflexión que empalma con otra asamblea del episcopado sobre la tierra y sobre el ordenamiento territorial del país. Es decir, aquí lo que estamos pensando es en esas comunidades que sufren el impacto, la presencia de los proyectos mineroenergéticos, impactos económicos, ambientales, sociales, pero también estamos pensando en la reflexión de que el país necesita una política de ordenamiento territorial mucho más definidas, mucho más claras y de mayor control para ejercer este sector plenamente. Entonces ese es el enfoque de esta asamblea y se toca aquí, claro, los temas de minería ilegal porque es un tema muy grave, por vertimientos de cianuro, de mercurio, el uso de la dinamita de manera incontrolada, pero no es solamente esa la única preocupación, también por el desplazamiento y el conflicto armado que se cruza allí. Si uno mira hoy las cifras de desplazamiento forzado, uno podría decir casi el 80% de los desplazados forzados en Colombia vienen de zonas donde hay proyectos mineros de algún orden. No generados por los proyectos mineros, pero hay que mirar, eso nos gusta, la conflictividad de las zonas donde la minería
en Colombia se ejerce. Buenos días, Monseñor Henao. Precisamente usted ayer hablaba sobre los proyectos mineroenergéticos que sí producen desplazamiento de las zonas de las que ustedes vienen. ¿Hay algún caso específico de personas que hayan tenido que desplazarse o reubicarse por algún proyecto mineroenergético, o trátese de legal, ilegal, artesanal? Mire, le doy la palabra a los señores obispos, pero el caso más importante fue en el 2005 aquí en Bogotá. Ustedes pueden investigar eso. Aquí hubo toda una zona que tuvo que trasladarse por un desarrollo de un proyecto. Lo que pasa es que los proyectos pueden causar desplazamiento por muchas razones. Por la utilización que hacen del agua, puede ser que las poblaciones se queden sin agua. Por el cambio de la vocación de la región también. Y porque en muchos casos también se acaba, como quien dice, las posibilidades agrícolas. Pero voy a dar la palabra a los señores obispos para que ayuden en esta reflexión. Pues más que desplazamientos originados, yo les podría contar un poquitico de lo que yo viví. Yo estuve en el Caquetá 9 años y 34 años en el Chocó. Hace 11 meses llegué a la diócesis de Santa Rosa de Osos y, oh sorpresa, fui a Antioquia, soy antioqueño, volví a mi tierra y creía encontrar en mi tierra lo mejor, lo más grande, lo más noble, y he encontrado que allí hay cosas muy difíciles causadas precisamente por los proyectos de explotación de hidroeléctricas y de minería. Y la situación en el Bajo Cauca, no solo en el Bajo Cauca, miremos Remedios, Segovia, Zaragoza, El Bagre, Tarazá, Caucasia, Nechí. Esas son zonas que pertenecen a la diócesis nuestra y ve uno la situación, no puede cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo allí, no solo por la minería, sino por todos los conflictos sociales y humanos que se han dado en los últimos tiempos. Entonces no es algo que surgió o que le han pedido a uno, sino que algo que sale del clamor del pueblo y del corazón de pastores, que uno no puede ser insensible y que uno mira más allá de los momentos que se están viviendo del instante y tiene que proyectarse qué va a pasar con la gente y qué va a pasar con el país si esto sigue de una manera descontrolada. Padre, ¿usted cree que el gobierno ha cedido demasiado con las empresas dedicadas a la explotación y que se está poniendo en riesgo a las comunidades que viven allí? Mire, yo voy nomás a mirar el conflicto que hay casi en toda mi diócesis, digamos así. Hay gente que ha vivido la minería, el trabajo artesanal. Son pueblos que tradicionalmente y desde hace muchos años, no en los últimos años, son pueblos mineros. Hoy el gobierno ha abierto las posibilidades con los títulos mineros y con las licitaciones a que muchos otros entren allí. Y el problema no es que entren, sino cómo lo hacen y qué va a pasar con la gente sencilla, con los mineros artesanales, cuando allí hay un conflicto muy serio y hay muchas cosas que van más allá de la legislación. Me parece que las legislaciones están cortas y miran muchas veces más al capital y a la producción que al hombre concreto que vive allá y que tiene que vivir y que ha vivido de la extracción de la minería. Nos toca sentarnos a todos, a las mismas comunidades, y replantear muchas de las situaciones que se están permitiendo de acuerdo al marco legal para que sea justo y para que haya una sostenibilidad no solo para este tiempo, sino para el futuro, y para que vivamos en dignidad y en un verdadero desarrollo los hombres de hoy y de los de mañana. Y a eso es lo que hay que apuntar,
más que si una determinación gubernamental o algo en este momento tienen que ver a la intervención o las licitaciones, sino hacia dónde vamos y qué va a pasar con la naturaleza y lo que está pasando, lo que están viviendo nuestra gente. Si ustedes fueran a Segovia, Antioquia, vieran un pueblo bien interesante, con gente bien buena, pero en un frenesí de la búsqueda del oro, que a veces no apunta al verdadero desarrollo integral, sino a la búsqueda nomás del metal. Monseñor, yo quiero, no sé cuál de ustedes quiera responderme el interrogante, pero ¿cuál es el papel que están jugando elementos en el conflicto armado con la población civil? El gobierno está diciendo todo el tiempo que los mineros o las personas que trabajan de esa minería artesanal están sucumbiendo ante el poder que tienen las FARC en determinadas zonas del país o que tienen las autodefensas. Es más, advierten que la minería es hoy a lo que fue anteriormente la cocaína en distintas zonas del país. ¿Qué perciben ustedes como Iglesia Católica de lo que está sucediendo entre las comunidades? ¿Están metidas como en ese sándwich entre mordisco y mordisco? A ver, en problemas tan complejos es necesario tener en cuenta que cuando se habla de una cosa no es que se está negando la otra, es que el punto concreto de cada pregunta ofrece unos límites. Yo lo que creo es que la minería misma, en sí misma, como está evolucionando en el país, con los actores que ingresan cada día a la minería, con el manejo que se le da, con la conciencia también sana que surge en las comunidades, crea unas dialécticas y unos conflictos legítimos, necesariamente desafiantes para abordarlos. Y eso hay que aprender a abordarlo metiéndole ciudadanía. Por supuesto, metiéndole Estado. Por supuesto, pensando en la adecuación y transformación de los códigos mineros, pero no en reversa, sino hacia adelante. Y en la elaboración de códigos mineros que incluyan el pensamiento y el parecer de la sociedad civil, para que todos nos sintamos responsables de eso. Y finalmente, yo sí encuentro con que la minería, si no se trabaja dentro de estos parámetros, genera dinámicas que pueden terminar en la violencia, y que creo que hay elementos de violencia internos ya presentes que hay que discernir, identificar y tratar, porque es un problema supremamente complejo que no se resuelve con un sí o con un no. Monseñor, ¿usted cree que en legislación minera vamos hacia atrás y por qué? Yo advertí al principio que no somos ni técnicos ni políticos. Lo que sí advierto yo personalmente es que en eso hace falta una evidente regulación, y una regulación avanzada. Pero cuando decía avanzada digo que no signifique al contrario un regreso. Yo tengo pequeña experiencia minera en mi diócesis y muy grande en la costa caribe de Colombia, gigantesca. Pero en mi diócesis, por ejemplo, tengo una pequeña región que vive una enorme violencia por la influencia del narcotráfico, de las inconformidades mineras, y una región que es dramática, se llama La Mojana.
La Mojana es un pequeño territorio que escasamente llega en 4 municipios a 100.000 habitantes. El pronóstico de una universidad, de un estudio de universidad, no lo garantizo yo, cito simplemente que es un estudio académico de la universidad, dijo que de continuar el desarrollo minero conforme está hoy allá en la región de Monseñor Jorge Alberto, que es de continuar así, la Mojana en 20 o 30 años no tendrá viabilidad ni para los cultivos vegetales, ni para lo animal, ni para la vida humana. Esos pronósticos y otros que hay sobre la región Caribe en su totalidad hacen pensar que realmente hay una riqueza que hay que aprender a manejar con técnica y con sabiduría humana para que podamos convertirla en beneficio para todos. Pues primero, no hemos concluido todavía la reunión, hoy estamos en la segunda fase. En segundo lugar, el ministro tuvo ayer un pequeño tiempo de encuentro con nosotros. Hemos transmitido las primeras inquietudes, más que de toda la conferencia, las inquietudes locales que cada uno de nosotros tiene. Él pues las ha llevado, pero yo pienso que este es el comienzo de un trabajo que nosotros tenemos que seguir ahondando, porque lo estamos percibiendo en nuestras comunidades, con los campesinos, con los indígenas, con las personas que habitan tanto las 3 cordilleras como los llanos orientales, donde a mí me toca actualmente el trabajo. Pero en lo que toca al litoral pacífico, nosotros sí quisiéramos de modo especial llamar la atención al gobierno central y a los medios de comunicación, porque la situación que estamos viviendo sí es trágica. En medio de la riqueza, la gente, el pueblo, los indígenas y los pueblos afro se nos están muriendo de hambre. La tragedia que vive el litoral pacífico es de hambre, el desplazamiento forzado, la vida durísima que le toca afrontar a las mujeres, la situación de desplazamiento continuo, de hacinamiento en las cabeceras municipales, el abandono de las tierras, obliga a que nosotros como obispos y que el pueblo colombiano, de modo particular el Estado, fije su mirada en todo el litoral pacífico. Es una angustia y hablo en nombre de ese pueblo, de un pueblo que tiene hambre, de un pueblo que se muere de hambre en medio de la pobreza, pero pisando riqueza. Es un clamor de pastores en nombre de este pueblo. Yo quiero decir una palabrita también sobre regiones muy concretas del Pacífico. Me refiero a Guapi, a Iscuandé, a Timbiquí, a López de Micay, a Puerto Saija. Esta región del Pacífico, que es la costa que tiene el Cauca, vivía con relativa calma, vivía con una mínima agricultura, con mucha pesca y con algo de minería artesanal. Las cosas están cambiando radicalmente y negativamente. Hoy la pesca en los ríos prácticamente ha desaparecido y en la costa cercana tampoco logran pescar mucho. Yo me encuentro en mis frecuentes visitas a estas comunidades que me dice la gente, tiene que madrugar muchísimo en sus pequeñas embarcaciones para ir a la pesca muy adentro. Ya no pescan como primero en la región cercana al litoral. Esto indica cómo esta minería grande está alterando
el ecosistema y la vida en las aguas de esos ríos. Y yo me pregunto, a propósito de lo que decían ahora, si habría otras fórmulas. En regiones donde ha habido la minería artesanal, donde muchas familias, me refiero a toda esa costa pacífica, me refiero a Suárez, a Buenos Aires, al Patía, muchos lugares donde la población afro ha tenido tradicionalmente una subsistencia muy precaria ciertamente, pero con minería artesanal. ¿Por qué no se trabajaría con ellos, organizándolos, dándoles de pronto capital, dándoles formación? Yo diría y usaría una comparación. Cuando se ha querido producir más café, ha habido líneas, criterios, principios y fondos para que todo lo que tienen cultura del café, y lo vemos en todos, miles de familias que han tenido cultura del café, estimulados por una buena organización, se capacitan, se dan asistencia, se organizan. Yo diría, qué bueno hacer un ensayo con tantos mineros artesanales y que los organicen como una cooperativa, con un apoyo técnico, con apoyo de capital, y seguramente que encontrarían, trabajando con ellos, encontrarían fórmulas menos agresivas y menos dañinas. Las reflexiones sobre el impacto social y ambiental del sector de la minería. Hay que tener en cuenta que toda actividad minera tiene un impacto sobre la región por el mismo hecho de ser una actividad de extracción de recursos naturales. Y el impacto puede ser también social y ambiental determinado según las condiciones en las cuales se realiza la minería. Entonces, la llamada de atención no es solamente sobre un sector, hay una gran preocupación sobre la minería ilegal indudablemente, pero también hay una reflexión muy de fondo, y es: Colombia ha sido un país con una vocación agrícola, es un país que por bendición de Dios tiene la capacidad de producir lo necesario para garantizar la seguridad alimentaria de los pobladores, incluso para exportar. En el momento en que Colombia hace un giro a convertirse en un país minero, tiene grandes desafíos. Esos desafíos tienen que ver con el uso del suelo y del subsuelo. Ese es un conflicto que se presenta, el conflicto entre el uso histórico del suelo para la agricultura y el uso del subsuelo para la minería. Pero alrededor de eso se pueden presentar conflictos de intereses, es decir, los conflictos entre las comunidades que han vivido históricamente en una región y los intereses de quienes vienen a explotarla. Pero se pueden también presentar conflictos derivados de la presencia o no del conjunto de las instituciones en los territorios. Entonces, lo que estamos profundizando es de qué manera el país está hoy todavía en mucha capacidad y mucha disponibilidad de enfrentar esos conflictos. Si el asunto no está cerrado. Lo que se está diciendo acá y lo que la Conferencia Episcopal ha asumido es el clamor de unas comunidades que piden a sus obispos: ayúdennos frente a este cambio en el uso del suelo y del subsuelo. Miren los conflictos que se está generando, pero todavía hay posibilidades, porque la Autoridad Nacional Ambiental tiene mucho que hacer todavía, porque en muchos casos las explotaciones no han iniciado. Hay títulos para exploración y hay títulos que permiten llegar hasta un cierto punto, pero el proceso no se ha cerrado. Entonces, estamos en un momento en el cual, con una responsabilidad moral, la Conferencia Episcopal, bajo una perspectiva de su responsabilidad moral, también con las comunidades que acompaña, hace una voz que tiene que llegar al gobierno, a las empresas, porque no se trata de descalificar las empresas. Hay empresas que lo hacen con sentido de responsabilidad en la relación entre negocios y derechos humanos, y también es una voz que tiene que llegar hacia las comunidades afectadas para decirles: hay maneras de tramitar los asuntos, tenemos que ponernos de acuerdo sobre la forma de enfrentar o de abordar esto que es un desafío hoy para el país. Colombia no era un país con la producción minera que tiene hoy. Fíjense las grandes exportaciones de Colombia en oro, carbón, por ejemplo. También en el petróleo hay un incremento sustancial y una tendencia a ser muy alta hacia el año 2014. Pero eso es un camino que se está
desarrollando en este momento. Entonces la conferencia episcopal sale en un momento oportuno para decir, aquí hay unos desafíos, hay unas preocupaciones que vienen de las comunidades, hay un clamor que viene de la gente misma, hay unas situaciones que la gente está viviendo, atendamos esa voz de las comunidades e incorporémoslas dentro de la reflexión que se está haciendo. Monseñor Iván Marín, ¿este no sería un momento clave para que la Iglesia entrara a hablar? Se está hablando de 600 personas desplazadas en el Cauca, los indígenas están hablando que parte del conflicto también radica en que hay empresas internacionales allá. ¿No sería este el momento adecuado, clave, para que la Iglesia hablara con ellos, para que tomara parte de lo que está realmente pasando? Porque es que se habla y se habla, pero yo no veo que haya un planteamiento real y no es el momento para que ustedes hagan algo. Bueno, este es el momento y hemos utilizado todos los momentos que permite que le comente que la Iglesia está allí en el Cauca desde 1546 y que por allí han pasado muchísimos hombres de Iglesia, comenzando por don Juan del Valle, que usted en la historia sabrá quién fue este primer obispo, y seguido de Agustín de Coruña, defensores de los seres humanos, de los derechos humanos. Ambos padecieron muchas veces expulsión y ostracismo por haber sido defensores de los derechos humanos. Quiero decirle, la Iglesia está presente allí desde 1546 en todo este suroccidente colombiano, de lo que fue ese primero obispado en el Cauca. Hoy han nacido unas 30 diócesis. Quiero decirle también que la comunidad del Cauca, si nos restringimos al departamento de 1.300.000 habitantes, un 15% es indígena, siendo la mayoría los paeses o nazas y los guambianos. Y luego un 70% son los campesinos, donde todos tienen y tenemos un gran porcentaje de sangre indígena. Y esa es la historia de este pueblo. Pero el Cauca como departamento no ha logrado el desarrollo del Valle, por ejemplo, o de Caldas, o de Antioquia. Es una región que está muy retrasada. Yo he dicho que el gobierno está haciendo muchas obras, pero necesitamos que acelere y que se haga más presencia en las instituciones del Estado. En salud se requiere mucho avance, en caminos, en instituciones, en educación, en proyectos de desarrollo. Y la Iglesia ha influenciado en todo esto. Allí están 85 párrocos y 50 o 60 sacerdotes más trabajando con la niñez, con la juventud, con la comunidad. Ninguna comunidad de unas 15 donde hay mayoría indígena ha estado abandonada por el sacerdote. En Toribío, le quiero decir que desde el jueves, cuando la población se desplazó, con ellos se desplazó su sacerdote, no lo abandonó. Nunca los hemos abandonado. Hace un año, el 9 de julio, cuando destruían a Toribío, allí estuve presente con ellos y hemos estado reconstruyendo la casa cural y la capilla más de 4 veces, porque también nos la han dañado. Lo mismo que pasó en Villarrica, cuando la masacre en Villarrica. No hemos abandonado a la comunidad. Señores arzobispos y obispos, ustedes han sido muy amables al recibir a toda la prensa, a todos los señores periodistas. Están invitados a que si desean algunas entrevistas particulares, bien puedan hacerlo.